Sí, no, 20 minutos antes del despertar se le dice. Porque ahí también le podés hacer un poquito de cloni, Claro, bien. Bueno, si no entonces, quisieras usar la lido, digo. si quisiéramos rescatar a esas pacientes, tendría que ser con morfina. Yo lo haría con morfina, no sé qué opina el resto, pero sí. Para mí Y también. Marina O puso, Keta puso también que podría ser, obvio. Vale. Sí. O una bueno, yo dosis de rescate de dipirona, porque por ahí lo que tenía era bien visceral también, si no querés sumarle más opioides. Chicos, ¿están ahí? sí, Carlita. Sí, sí, sí. Vamos aquí, Carlis. Estoy tentada porque no puedo ver el mouse y pongo... Claro, claro, mientras que le duela no se va a deprimir. Y la migración. ¿Hola? Te escuchamos, Carly. Ah, gracias, porque no los voy a ver más ahora. Bueno, chicos, a mí me tocó dar la parte de lo que es el manejo del dolor en la paciente embarazada. Les aclaro que no voy a hablar de analgesia para parto, ni mucho menos, sino la idea es manejar otro tipo de dolor en la paciente embarazada, ¿sí? Primero, antes de hablar de los fármacos exclusivamente, acuérdense que la mayoría de, digamos, de la evidencia científica que hay hoy en día no está basada en estudios controlados sobre mujeres embarazadas, porque obviamente tiene muchas implicancias éticas que lo impiden, ¿no? Acuérdense, la mayoría son en base a reporte de casos y la evidencia la verdad que es bastante acotada y variable. Por eso, en líneas generales, la FDA digamos, aconseja que antes de administrar cualquier fármaco a una embarazada, para el manejo del dolor, acudamos a estas guías que, digamos, que se ocupan de hacer una especie de metaanálisis o una revisión de toda la evidencia que hay en la actualidad y hacer recomendaciones. Acá, por ejemplo, les dejo la de la FDA, que lo que hace es clasificar los fármacos en diferentes categorías en base a los estudios disponibles de cada uno, y clasifica según la capacidad de generar algún daño en el feto, ¿sí? O a nivel fetal. Esas se las dejo, no se las voy a leer porque no tiene mucho sentido, ¿sí? Pero siempre, previo a la prescripción, tenemos que tener en cuenta que en lo posible siempre promover terapias no farmacológicas, por un lado, ¿sí? Utilizar la menor cantidad de fármaco posible, durante digamos, con la menor dosis y durante el menor tiempo posible, ¿sí? Porque acuérdense que, aunque no está descrito con profundidad, digamos, hay cierto metabolismo a nivel placentario de fármacos, y a su vez la mayoría, en mayor o en menor medida, tienen un cierto pasaje a la circulación placentaria que obviamente va a depender de las características propias del fármaco, ¿sí? En cuanto a la liposolubilidad, la unión a proteínas, el peso molecular, etcétera, ¿sí? Otro factor importante que tenemos que tener en cuenta antes de prescribir medicamentos en una embarazada es el riesgo teratogénico de cada uno, ¿sí? Más allá de la característica o de la capacidad de cada fármaco de generar algún trastorno a nivel fetal, tenemos que tener en cuenta en qué momento de la gestación los administramos, ¿sí? Siempre el mayor riesgo digamos, de malformaciones y demás se va a dar durante el primer trimestre, es decir, entre las semanas 4 y 10, ¿sí? También se sabe que después de la semana 10, además de producir alteraciones a nivel de los órganos fetales, ¿sí? Podemos tener digamos, una disminución del líquido amniótico, una restricción del crecimiento intrauterino, algún retraso en el parto, algún síndrome, varios síndromes fetales o directamente hipertensión pulmonar fetal, ¿sí? También sabemos que antes de la semana 4 se da lo que llamamos el fenómeno de todo o nada, o el efecto del todo o nada, donde puede o producirse la muerte fetal, y muchas veces la embarazada ni siquiera llega a enterarse que lo está, o que progrese normalmente el embarazo y que sí tengamos riesgos, ¿sí? De malformaciones fetales importantes, ¿sí? Y digamos, en líneas generales, el tercer trimestre es el mayor riesgo de parto pretérmino, ¿sí? Que cualquiera de los fármacos que administremos puede llegar a causar.
también una cosita que me gustó aclararles es que dentro de todas las consideraciones fisiológicas que tenemos, en particular de la embarazada, digamos, en cuanto al manejo del dolor, las que más vamos a tener en cuenta son las que se producen a nivel hemodinámico, ya que sabemos que estas pacientes suelen tener un mayor volumen intravascular, ¿sí? Digamos, relacionado con lo que es el agua corporal total, y por lo tanto vamos a tener mayor volumen de distribución de los fármacos hidrosolubles, ¿sí? A su vez también van a tener un mayor flujo sanguíneo renal, ¿sí? Con una mayor tasa de filtrado, y esto también puede llegar a aumentar el aclaramiento de algunos fármacos que tengan extracción renal, ¿sí? Y a su vez también tenemos que tener en cuenta que el metabolismo hepático de las embarazadas en ciertas ocasiones puede haber, digamos, producto por el aumento de la progesterona, puede generarse un aumento, digamos, en lo que es la inducción de los sistemas enzimáticos hepáticos, y eso puede generar, por ejemplo, en el caso de la morfina, valores disminuidos de la misma, ¿sí? Para hablarles específicamente de los fármacos que podemos utilizar, como me pasó lo mismo que en la clase de, digamos, de paciente con insuficiencia hepática y renal, que no hay, digamos, guías específicas de qué dar, digamos, de dosis e intervalos y demás, pero sí, bueno, hay recomendaciones específicas de cada fármaco, así que bueno, fue lo que hice en esta clase, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del paracetamol, sabemos que se puede dar antes, durante y después del embarazo, ¿sí? No hay ningún tipo de problema, eso está estudiado. Tiene un alto perfil de seguridad. Sí hay que tener cuidado en lo que es la preeclampsia, ya que puede generar un riesgo mayor de nacimiento pretérmino. Y de hecho, por ejemplo, también está descrito que hay muchas mujeres que padecen, por ejemplo, de migraña previo al embarazo, ¿no? Y que, digamos, este fármaco es de elección para el tratamiento digamos, de las cefaleas o de la migraña en general, y que a veces estas pacientes suelen estar tratadas con triptanos o con cafeína, ¿sí? En el caso de los triptanos, lo que vi es que hay que tratar de interrumpirlos, sobre todo en el tercer trimestre, ya que aumentan el riesgo de lo que es la atonía uterina o hemorragias posparto o periparto, y en el caso de la cafeína, lo que sí puede generar es una restricción del crecimiento intrauterino, también puede generar parto pretérmino o directamente muerte fetal, ¿sí? Tengan en cuenta que antes de dar un tratamiento, también me olvidé decirles, es importante poner, digamos, riesgo-beneficio en base a, digamos, si la paciente viene con un tratamiento previo, si lo mantenemos o si lo discontinuamos y demás, porque, por ejemplo, obviamente hay muchas patologías o padecimientos, por ejemplo, no sé, la paciente viene en un tratamiento crónico de, por ejemplo, no sé, de epilepsia o depresión, en ese caso no es que tenemos que suspenderlo, sino que debemos mantenerlo y, bueno, ir ajustando la dosis. O, por ejemplo, el tratamiento de un dolor neuropático, también, ¿sí? Digamos, quiero que les quede claro en eso, digamos, que lo podemos mantener, pero tenemos que ir viendo qué drogas sí y qué drogas no, ¿sí? Obviamente los AINES los vamos a evitar, ¿sí? En el embarazo, creo que la mayoría ya sabe lo que producen, pero bueno, se los repito por si no lo saben. Además de, digamos, de aumentar el riesgo de aborto espontáneo, durante el tercer trimestre pueden generar oligoamnios, enterocolitis necrotizante, hemorragia intracraneana, acuérdense del que está asociado, digamos, con el cierre prematuro del ductus arterioso, con hipertensión pulmonar, etcétera, etcétera, ¿sí? Además, acuérdense de lo que, digamos, altera lo que es la función plaquetaria o la agregación plaquetaria, y también puede retrasar lo que es la presentación del trabajo de parto y el nacimiento. Y en comparación con los HOX2, también se vio que está asociado a, digamos, a un mayor riesgo, aún más, digamos, que los AINES para aborto, ¿no? En cuanto a los opioides, pueden utilizarse, eso sí, sí hay que tener en cuenta que pueden generar un desarrollo o defectos en el desarrollo de lo que es el tubo neural, si lo usamos en el primer trimestre, ¿sí? A largo plazo pueden dar síndrome de abstinencia, tanto materna como fetal, que después les voy a hablar un poquito de eso. Y acuérdense que sí, podemos utilizarlo, pero debemos tener, o por lo menos avisar a la gente de NEO que puede causar depresión respiratoria, ¿sí? En el recién nacido, por lo tanto siempre vamos a tratar de utilizar la menor dosis posible, ¿sí? Pero a corto plazo se dice en líneas generales que podemos utilizarlo, ¿sí? Siempre vamos a disminuir la dosis, como ya dije,
y en lo posible, si la paciente ya venía consumiéndolos por alguna razón, debemos tratar de suspenderlos, ¿sí? Pero teniendo en cuenta el tema del síndrome de abstinencia, ¿sí? Que en el caso de que lo sufra la madre es bastante peligroso porque puede generar irritabilidad uterina y aborto o parto prematuro, ¿sí? Acuérdense que la meperidina, a pesar de que las obstetras o ginecólogas la usan bastante, no es lo adecuado, no es lo aconsejado, ya que en dosis repetidas puede producir mioclonías y convulsiones, ¿sí? No solo en la madre, sino que en el recién nacido también. En cuanto a los antiepilépticos, también se asocia a múltiples malformaciones fetales y además se asocia a parto pretérmino y al bajo peso al nacer, ¿sí? Que incluso estas alteraciones pueden verse varios días y digamos, posteriores al nacimiento, ¿sí? Siempre en cuanto a los antiepilépticos, la monoterapia se dice que es preferible a la politerapia, ¿sí? Y ahí les puse algunas consideraciones especiales sobre algunos antiepilépticos, ¿sí? Como ya sabemos, el valproico está contraindicado, ¿sí? Y las malformaciones o el riesgo de malformaciones es proporcional a la dosis, ¿sí? De todos estos, la carbamazepina en particular es la que, digamos, presenta menor riesgo, ¿sí? Y en el caso del gabapentino, de la gabapentina, está contraindicado en la lactancia ya que tiene un pasaje a través de la leche materna de un 100%. Pero sí, también está descrito y leí que se puede utilizar, o digamos que se considera segura en dosis únicas y digamos, de corto plazo y a corto plazo, ¿sí? Y en cuanto a la pregabalina, directamente no contamos con estudios disponibles para determinar la seguridad de su uso, digamos, en las embarazadas. En cuanto a las benzodiazepinas, también se asocia a malformaciones congénitas, sobre todo en el primer trimestre, ¿sí? Se pueden detectar metabolitos en sangre fetal hasta 10 días posteriores a la administración, ¿sí? De una dosis única, dada a la madre en el periparto, ¿sí? Esto también es muy importante, porque nosotros a veces no tenemos en cuenta este detalle y la verdad que me pareció que es importante que lo sepan, ¿sí? Acuérdense que pueden producir hipotermia, hiperbilirrubinemia y depresión respiratoria en el recién nacido, ¿sí? Y en cuanto a los antidepresivos, si iba a decir algo que me olvidé, pero bueno, se vio que la paroxetina en específico está asociada a un mayor riesgo de, digamos, de cardiopatías congénitas. La fluoxetina no se asocia a malformaciones fetales, ¿sí? Así que de los antidepresivos, en caso de tener que utilizarlos, se podría utilizar fluoxetina. Y en el caso de los inhibidores de la recaptación de serotonina, la sertralina sería, digamos, considerada la más segura para utilizar, ya que se encuentra a niveles muy bajos en, digamos, en lo que es leche materna y en sangre fetal, ¿sí? Y bueno, como ya sabemos todos, los anestésicos locales pueden utilizarse con seguridad. Los clasifica la FDA de categoría A la BUPI y a la LIDO, ¿sí? Durante el embarazo en líneas generales, y a la ROPI de categoría B, pero que también puede utilizarse, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, acá lo que les puse fue algo que me pareció que era interesante ponerlo, ya que a veces, no, digamos, tenemos dudas en cuanto a, por ejemplo, no solo si la paciente está en tratamiento crónico de dolor, sino, por ejemplo, en una embarazada o en una puérpera, que deba someterse, por ejemplo, a una cirugía de urgencia. Entonces, ¿qué consejos podemos darle a esta embarazada con respecto a la lactancia? Sí, eso a mí por lo general siempre me generó duda porque uno te dice una cosa, otro te dicen otra, y la verdad que la bibliografía es muy diversa. Pero bueno, lo que sí se sabe es que, digamos, dentro de los que son los primeros 3 o 4 días del puerperio, no hay un riesgo muy alto en cuanto al pasaje de drogas a través de la leche materna, ¿sí? Porque acuérdense que la lactancia o la alimentación principal del recién nacido va a ser a través del calostro, ¿sí? Así que en este periodo no sería riesgoso, digamos, mantener un plan analgésico a la embarazada. A su vez también se vio que los fármacos tienen una relación, digamos, en cuanto a la concentración en la leche y en el plasma, digamos, de 1 o menor a 1. Eso quiere decir que aproximadamente entre el 0,5 y el 4%, digamos, de la droga es a la que se expone el recién nacido
digamos, de la dosis materna, ¿no? No sé si se quedó claro eso, entre el 0,5, o sea, el feto va a estar expuesto en digamos, un porcentaje máximo del 4%, ¿sí? De la dosis que se le dio a la madre, o sea, es muy bajo, ¿sí? Así que por eso sería seguro. Sin embargo, acuérdense que los recién nacidos, en líneas generales, tienen un metabolismo a lo mejor un poco más enlentecido o inmaduro. Entonces, a pesar de que nosotros sabemos que las drogas van a tener digamos, una baja concentración en leche materna, pueden aún así generar efectos adversos en el recién nacido, ¿sí? Ahí les dejo 2 cuadritos, que está bueno porque te dice el porcentaje, digamos, que recibe el recién nacido de ese fármaco a través de la leche materna, y algunas recomendaciones, para que después lo lean. Acuérdense que lo ideal, si tenemos que administrar, digamos, algún analgésico durante la lactancia, ¿sí? Debemos utilizar, en líneas generales se trata de utilizar aquellos que tengan vida media corta, que tengan alto peso molecular, con una biodisponibilidad oral baja, ¿sí? Con una alta unión a proteínas maternas, ¿sí? Porque todos, digamos, esas características van a hacer que obviamente haya menor pasaje hacia el recién nacido, ¿sí? También que la madre, digamos, alimente al bebé inmediatamente antes de la dosis, digamos, de la siguiente dosis que le tocaría, en el caso de un tratamiento bioral, ¿sí? Y hay algunas reacciones adversas que se pueden generar en el recién nacido, que pueden ser la sedación, los trastornos gastrointestinales y la irritabilidad. Y por último, a esto iba con el tema de las recomendaciones sobre la lactancia posoperatoria. En líneas generales se dice que lo ideal sería que la madre se realice una extracción de leche o que amamante al recién nacido antes de la cirugía, lo más cercano posible al momento de la cirugía. En el caso de que sea un niño sano, se aconseja que, digamos, que la madre ni bien tenga, digamos, un sensorio adecuado posterior a su cirugía, digamos, amamante al recién nacido, ¿sí? Eso sería lo ideal. Pero en el caso de que hayan sido recién nacidos, que hayan sufrido apneas, o digamos, o que hayan tenido un mayor riesgo de apnea, o que hayan tenido hipotensiones o hipotonías, en estos casos sí se aconseja interrumpir brevemente la lactancia durante 6-12 horas de lo que sería el posoperatorio materno, ¿sí? Para evitar ese impacto del mínimo pasaje a través de la leche de las drogas, ¿sí? En ese caso, no hay que descartar tampoco la leche que puede sacarse la madre en ese periodo, y se la puede administrar posteriormente, ¿sí? Y bueno, ya finalizando, acuérdense como recomendaciones, digamos, generales de la FDA, lo que se dice es que siempre es preferible un tratamiento con un fármaco único y no varios, con su dosis efectiva más baja posible, digamos. Incentivar las terapias no farmacológicas. Por supuesto, utilizar medicamentos aprobados para su uso en la gestación de la FDA, ¿no? Y evitarlos evitarlos siempre en el primer trimestre, ¿sí? Y nada más que eso. Se me fueron todos. Muy bueno, Carly. Gracias, Laucha. Acá estábamos. Muy buena. Bueno, gracias. Nada, media difícil porque tampoco tenía mucho para aportarles en ese sentido. Acuérdense, los opioides, las benzodiazepinas y demás son los que más producen el síndrome de abstinencia fetal, ¿sí? Que también es bastante importante. A nosotros nos va a interesar mucho, pero bueno, si era una clase aparte, sino que tenía que hacer el síndrome de abstinencia fetal. ¿Cómo que no? Las benzodiazepinas en el consumo durante el embarazo. Cuando... El tema de que esté en línea estoy. ¿Cómo, Romy? ¿Sabés cuál es? Las benzodiazepinas, ¿viste? Cuando consumen durante el embarazo, a veces. ¿Sabés cuáles? Porque no dijiste cuáles. Pero ¿cuáles son las que se podrían consumir? En general se pueden consumir todas, o sea, todos estos fármacos que yo les comenté, excepto los que indiqué específicamente que no se pueden. El resto se pueden consumir, pero siempre obviamente tenés los riesgos, sobre todo el recién nacido, ¿no? Por eso te digo, no hay recomendaciones específicas en cada uno, de cada uno. Por lo menos yo tengo entendido eso, no sé si alguien tiene entendido otra cosa, o que sepa otra cosa. Bien, gracias, Carlos. No, Yo lo que pensé, Carly, cuando hablabas, cuando hacemos una anestesia general en una paciente para una cesárea,
Que está bueno tener en cuenta eso que dijiste del calostro, porque le vamos a tirar un roscazo de morfina y tener en cuenta que bueno, la lactancia no Sí, pasaría nada. Si te entendí bien, no pasaría nada en ese momento. Dentro de los primeros 3, 4 días no pasaría nada, obviamente dependiendo de las condiciones en las que haya nacido ese chico. Si nació deprimido, y ahí sí se lo va a interrumpir. No sé, a mí también me habían dicho en un momento que hay algunos que aconsejan esperar 2 horas posteriores a, digamos, a lo que es, por ejemplo, anestesia general, pero después, como, digamos, científicamente no lo encontré en ningún artículo, pero sí me di cuenta que quizás esa recomendación se aplica para más que nada para lo que tiene que ver con el sensorio materno. De hecho, sí insisten en recomendaciones como si la madre está tratada con opioides, que haya un adulto durante la lactancia, otro adulto además de la madre, por el tema de la sedación materna, pero nada más. Eso es lo que encontré. ¿Algo más? Lucha, creo que hoy los matamos a todos. Los matamos, tipo, se pusieron la almohada casi, muy buenas o muy aburridas. se murieron de sueño, mal, se murieron. Bueno, Bueno, esos temas eran de descarte, vamos a aclarar, y nos agarramos nosotros porque dijimos, bueno, ya fue. porque no había Pero- No, igual chicas, estuvo muy buena, estuvo muy buena. No, Yo estuvo justo bueno. ayer Lucha, hice en quirófano un paciente que era viernes, adicto y era resistente a todo, y lo que dijiste, la verdad que estuvo bueno. Le hicimos mida y no le hacía nada y terminamos usando difenidramina. No lo podíamos lograr sedar, ¿viste? Sí, por lo que hablábamos recién, de que la tolerancia es cruzada para muchas de las drogas que usamos, y por ahí en esos pacientes, si no tienen una buena evaluación preanestésica, no sabes qué consume, si eso se lo tenés que suplementar y sumar al tratamiento del dolor agudo que le vas a hacer. Sí, justo era un La- paciente también con trastorno bipolar y esquizofrénico, entonces no podíamos usar ketamina. Entonces yo dije como que qué opciones, viste, mucho no teníamos tampoco, porque dexmedeto no había, y habíamos hecho una peri y una raqui, era un bypass de un pseudoneurisma popliteo, y no lo podíamos bajar, viste, porque estaba en Bueno, abstinencia la cloni, justamente si no porque tenías estaba internado dexmedeto, hace una semana. si no tenías dexmedeto y la keta no la podías usar, la cloni para bajarlo hubiera sido una buena opción, por ejemplo. A mí me dio miedo la cloni por el efecto hipotensor, viste, como era una persona joven que se me hipotencia mucho. No, al contrario, por ahí tendrías que tener más miedo con la cloni si es un paciente o que está inestable o que es un paciente viejo, un paciente joven. A lo sumo le pones una nora bajita, pero es preferible tenerlo sedado que... Sí, me llevé la Nora al quirófano porque dije, bueno, de última, o sea, pero lo tenía como última opción en mis cartas. Bueno, me Pero alegro bueno, que haya servido. sí, estuvo muy buena. Marianita, no sé si quería comentar algo de un... Chicos, ¿quién está coordinando quién está como administrador del Zoom? No sé. Marcos inició la clase, me parece, pero después no sé. ¿Por qué hay que sacar para que no grabe, no se grabe esta parte? Yo ya te pausé. ¿Belu Porcheto?